Entonces, estamos grabando y entonces comenzaré. Doy nuevamente la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros y presentar a María José Hinojosa, quien, bueno, quien realmente nos ha apoyado en el proyecto muchísimo desde el inicio. María José es psicóloga, generalista sanitaria, responsable del Servicio de Atención Psicológica y del área de formación del colectivo Gamá de las Islas Canarias, y es experta en diversidad sexual y de género, es máster en psicología clínica, es mediadora familiar, es formadora en la realidad LGTBIQ y ha participado en numerosos congresos, cursos, jornadas relacionadas con esta temática. Yo he sintetizado el currículum de María José, sobre todo para centrar en aquello que son los elementos más importantes, y sin más preámbulos, yo, María José, te daría la palabra para que tú comiences. ¿Te parece bien que te aviso cuando hayan pasado los 30 minutos? Y mientras tanto, si alguna persona tiene preguntas en tiempo real, las puede hacer en el chat y yo luego las rescataré. Y si no, también podemos dar la palabra para las preguntas, siempre alzando la mano en orden de levantar la mano, pero eso ya será en la segunda parte. Así que, María José, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenas tardes, noches a todos. Para mí es un placer absoluto estar esta tarde aquí, de la mano de Pilar, de la mano de una persona tan generosa y que me ha permitido participar en este proyecto WITCH, que además ha resultado no solamente positivo para mí a nivel personal y profesional, sino para las personas que acompaño desde Gamá y que se han podido nutrir del mismo. Si les parece, voy a compartir una pequeña presentación, siempre es más ameno, siempre es más interactivo y me permite también centrarme más en todos los aspectos que quiero trasladar. Así que con su permiso, y dar por supuesto las gracias a todos por estar al otro lado, que yo siento cerquita aunque no estemos personalmente. Vamos a ver, comparto. Si alguien me puede decir si se ve bien. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, esta pequeña exposición tiene un objetivo y es acercar el modelo del programa de acompañamiento para la inclusión de las personas trans en el que me baso en mi día a día profesional. ¿Dónde se ubica? En el colectivo Gamá. El colectivo Gamá es un colectivo LGTB de las Islas Canarias que tiene una larga trayectoria en el tiempo, ya cumplimos 26 años, de los cuales yo he formado parte desde hace 20. En esta trayectoria que combina la parte de acompañamiento a las personas, que no asistencial, que es un término que como iremos viendo ahora ha ido cambiando, con el activismo que tiene la entidad, engloba para su trabajo una serie de proyectos. En concreto, a través del que yo acompaño a las personas trans, es este que les presento, el proyecto Gamá Contigo, que es un programa de acompañamiento para la inclusión social de personas trans en situación de especial vulnerabilidad, entendiendo, por supuesto, que la realidad de las personas trans aún hoy sigue siendo muy vulnerable con independencia de las edades, de los géneros o de las situaciones, pero hay especiales vulnerabilidades como veremos ahora. Bueno, ¿quiénes somos? Ya lo acabo de comentar, somos un grupo de personas, sobre todo el capital humano es muy valioso, muy rico en el colectivo Gamá. Nos ubicamos en la isla de Gran Canaria, porque Canarias es también muy diversa. De todas sus islas pues estamos únicamente en Gran Canaria, pero tenemos un ámbito de actuación autonómico y sin duda alguna el equipo multidisciplinar, que somos 10 profesionales de diferentes ámbitos, estamos volcados y volcadas exclusivamente en hacer de la vida de las personas que acompañamos un poquito mejor cada día. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo. 94, cuando personas que soñaban con un mundo mejor, donde lesbianas, gays, bisexuales y trans conquistaran la igualdad legal y real, dejando atrás la discriminación, el estigma, el rechazo y la exclusión, fundaron Gamá, un vocablo guanche que significa basta ya. Con tesón y desde el cariño y el cuidado, construyeron una asociación que ha ido plantando semillas de igualdad, con la felicidad como objetivo. Para dar respuesta a las necesidades de la comunidad LGTB, sus familias y su entorno montaron además la unidad de servicio de Cama y Mago. Atención psicológica y sexológica, social o para la salud, orientación jurídica o para el empleo y asesoramiento a profesionales sanitarios, educativos,
educación, entre otras cosas, se complementan en Gama con los espacios de activistas, Yuveni, familias o tránsito, el coro de hombres y SOR y el grupo de reflexión Activistas en Salón. Gama nace para ser la casa de quienes quieren construir un futuro libre de LGTB-fobia. Por eso Gama cuenta contigo. ¿Cuentas tú con Gama? Bueno, siempre me gusta dar esta pequeña pincelada, porque creo que cuando solamente se ve la cara de una persona no refleja en realidad lo que hay detrás. Vamos a ver si podemos seguir a la siguiente. Vale. Bueno, partiendo de una premisa, y es que no es qué nos sentimos, sino quiénes realmente somos, la tarde la voy a enfocar en la libre determinación del género, partiendo de la identidad como derecho humano. Creo que todo se va a vertebrar en torno a esta idea, y de ahí surge el modelo que tenemos en Canarias para vivir y sentir la realidad de las personas trans. Me gusta esta imagen, aparte de que refleja la bandera trans, pues bueno, creo que viene un poquito ya a situar, ¿no? Que no es lo que sentimos, sino lo que somos en realidad. Para aquellas personas que esta tarde están al otro lado y bueno, necesiten una pincelada para entender a qué nos estamos refiriendo, cuando hablamos de identidad, hablamos de una vivencia interna, por tanto individual, que tenemos de nosotras o nosotros mismos, sin que pueda estar definida por ninguna otra persona, pudiendo esta coincidir o no con la asignada al nacer. Si coincide con la asignada al nacer, hablaríamos de personas cis o cisgénero. Si no coincide con la que nos asignaron al nacer, estaríamos hablando de personas trans. Por tanto, comprende la percepción corporal y personal de nuestro cuerpo, sin comportar, si así se escoge libremente, la modificación del mismo. Creo que aquí hay ya contenido muy importante. Hoy hablaremos de personas trans, sin que estén condicionadas ni por una intervención quirúrgica, ni por una modificación de su corporalidad, ni con una necesidad de iniciar o no un tratamiento hormonal, simple y llanamente reconociendo la identidad que tiene. Por tanto, respondería a la pregunta ¿quién soy? Algo que parece tan sencillo y tan obvio, pero que todavía esconde mucho sufrimiento, porque la transfobia, la discriminación por motivo de identidad, de género, sigue estando a la orden del día. Este término paraguas trans lo entendemos de la siguiente manera. Lo entendemos, por un lado, como persona binaria, pero también como persona no binaria. Hay mucha confusión de terminología cuando hablamos del paraguas trans. Con independencia de si se siente o si es mujer o es varón, todo el abanico, todo el paraguas, todo el continuo de personas trans no binarias estarían incorporadas en la definición. Por lo menos así lo sentimos desde Gama, y así está reconocido en nuestra ley canaria, que ahora también veremos a continuación. Somos afortunados en las Islas Canarias por contar con una ley que es pionera a nivel estatal, porque ha dado un paso adelante en la libre determinación del género, que no condiciona la vivencia de la identidad ni por razón de evaluación psicopsiquiátrica, ni hay ninguna necesidad de demostrar ante terceros cuál es la identidad que siente, expresa o manifiesta. Esta es realmente la libre autodeterminación del género. Pero no es una realidad en Canarias desde hace muchos años, una realidad desde el año 2021, recientemente aprobada. Pero sí es cierto que ya contábamos previamente con protocolos a nivel sanitario y educativo que reconocían esa libre determinación del género. Por tanto, hoy hablaremos de personas trans, incorporando en su definición la realidad no binaria. Si luego hay alguna duda o alguna cuestión al respecto, encantadísima de abrir debate. Por tanto, ¿qué entendemos? ¿Qué entiendo por la libre autodeterminación del género? Obviamente, la despatologización de las identidades trans. No se puede entender que hoy en día todavía exista patologización en la mirada hacia las personas trans, pero existe esa mirada patologizante. Fuera de Canarias, en nuestro territorio español, porque hay leyes autonómicas en algunas comunidades, pero no en todas, y no tenemos un marco legal común. Esta es una de las primeras reivindicaciones que lanzo esta tarde.
Tenemos que empujar, impulsar y hacer todo lo que esté en nuestra mano desde los colectivos y desde la administración para que la ley estatal LGTBI y trans sea una realidad lo antes posible, porque mientras tanto el sufrimiento continúa. Esa despatologización ya fue anunciada por la Organización Mundial de la Salud en 2018, por tanto se podría decir que está despatologizada a nivel sanitario con un gran interrogante, porque aún no ha entrado en vigor. Desde que se hace una aprobación o una comunicación por parte de la OMS hasta que se implementa, hasta que aparecen los manuales o aparece en el sistema clasificatorio de enfermedades internacionales, como será la CIE 11, pueden pasar varios años. De hecho, se habla de que su aplicabilidad real será a partir del año 2022. Por tanto, estamos caminando hacia la despatologización, pero en ese tránsito, nunca mejor dicho, todavía hay mucha desigualdad, incluso dependiendo de la comunidad autónoma, insisto, en la que se reside. Se nos ha quedado por el camino algo importante, y es que aunque se ha anunciado la despatologización, pasando del término disforia de género, que es profundamente patologizante, porque habla de enfermedad mental, a hablar de incongruencia de género, aunque se ha sacado de la categoría de enfermedad mental, el término incongruencia de género sigue siendo inadecuado, porque no se trata de un incongruente, se trata de un aspecto de la diversidad humana, que debería ser reconocido con otro término. Pero, insisto, de la igualdad legal o sanitaria a la real, hay un proceso y estamos en él. Esto no significa que haya todavía países del mundo donde, como sabemos, no solamente la orientación afectivo-sexual está penada, en algunos casos la homosexualidad por ley, sino también la transexualidad. No se nos puede olvidar que no gozamos de esos mismos derechos en otros países del mundo. Ese reconocimiento legal y social de la libre determinación del género también implica la expresión del género. La expresión del género. Tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos, con independencia de si somos hombres o mujeres, o personas trans o personas cis, con la expresión de género que elijamos, que no está siempre condicionada por la identidad trans. Como dije antes, exigimos un marco legislativo estatal común para que se erradique la transfobia en todos los ámbitos: sanitario, educativo, la cultura, en el empleo, en los servicios sociales. Protección específica a colectivos trans más vulnerables: la infancia trans, las mujeres trans, las personas mayores trans. Son colectivos especialmente vulnerables que se exige una máxima protección y blindaje dentro de esa libre determinación del género. Que se penalice con agravantes para delitos de odio por razón de identidad o expresión de género, que se reparen los daños históricamente sufridos por parte de las personas trans mayores y que se detenga de manera inmediata las cirugías cosméticas en bebés intersex. Este último punto, que sepáis que ha sido también incorporado en la ley trans canaria de igualdad social. Continuando un poquito hacia el modelo de acompañamiento, desde el punto de vista más psicosocial, que precisamente es el título, ¿no?, de la exposición de esta tarde. ¿Qué implica el acompañamiento psicosocial desde la libre determinación del género? Implica un cambio en la mirada, un cambio en el enfoque, un cambio en el modelo y un cambio en la terminología, porque, como bien sabemos, lo que se visibiliza y lo que no se visibiliza tiene un impacto muy importante. Y el lenguaje es una herramienta muy poderosa para dar visibilidad a las realidades. Por tanto, vamos a pasar del asistencialismo, del término tratamiento, del término atención y del término patologización al término acompañamiento. En Canarias, las dos unidades que acompañan a las personas trans desde el punto de vista sanitario, una por provincia, una está en Santa Cruz de Tenerife, la otra está en la provincia de Las Palmas, incluso han cambiado ya su denominación, pasando de llamarse unidades de atención a la transexualidad a unidades de acompañamiento a las personas trans. Hay también un respeto a la identidad en contraposición al cuestionamiento, al diagnóstico y a la evaluación o valoración de la identidad. Hemos logrado frenar la evaluación psicopsiquiátrica de la identidad. Ese para mí es el principal punto que diferencia el enfoque sanitario desde la
atención transsanitaria positiva que tenemos en Canarias y que hemos logrado porque hemos tenido buenas maestras. Y hoy quiero dar un saludo especial a Transi y a Rosa Amiral, porque ha sido nuestro espejo, desde el que nos hemos nutrido en Canarias para lograr comenzar a implantar esta semilla que será este nuevo modelo asistencial dentro del ámbito de la sanidad pública o de acompañamiento a las personas trans. Por tanto, basta ya de cuestionamiento, basta ya de diagnóstico psicopsiquiátrico y basta ya de evaluar o valorar si una persona está en condiciones de poder acreditar ante terceros su identidad. ¿Qué implica también ese acompañamiento en entidades como GAMA? Generar espacios seguros. No todos los espacios son seguros para las personas trans, porque se sigue sufriendo transfobia también en el ámbito sanitario, porque los profesionales y las profesionales en ocasiones no están libres de transfobia, bien por falta de información, de conocimiento, de actualización, de reciclaje, pero también por propias miradas muy estereotipadas y muy prejuiciadas, porque somos profesionales pero también somos personas, que necesitamos poder revisarnos, revisar cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros prejuicios, porque hemos sido educados y educadas y educades en el mismo sistema de creencias, que precisamente no es despatologizante, es patologizante, es sexista, es androcéntrico, es machista. Y hay un patriarcado detrás que lo está sustentando, y eso lo tenemos que revisar. ¿Qué generamos también desde GAMA? Referentes, una red de apoyo y un tejido asociativo para que las personas trans que acuden se puedan encontrar y puedan empoderarse desde el reconocimiento de su derecho a su identidad compartida, porque no siempre hay referentes en los entornos familiares, sociales, educativos, en el día a día de las personas. Encontramos que cuando vienen o acuden a GAMA por muchos motivos, también puedo un poco comentaros si queréis cuáles son las principales motivaciones que lleva a una persona trans a acudir a colectivos como GAMA. En muchos casos es el asesoramiento, la información, para conocer los circuitos sanitarios, educativos, familias, se han duplicado el número de familias con menores trans que acuden a GAMA, pasando de 90 a 100 familias el año pasado a prácticamente el doble. Es una barbaridad. Y no es que no existieran antes, es que el marco legal crea un espacio y un escenario muy distinto que blinda los derechos de sus hijos, sus hijas. Y eso hace que busquen la manera de comenzar a acompañarles en sus procesos de una manera cada vez más temprana. Incluso en la infancia estamos hablando de etapas de infantil en los coles. Entonces vienen a GAMA un poquito pues, para conocer qué información tienen, cómo pueden activar el protocolo que existe en los centros educativos canarios para reconocer la identidad de sus hijos y poder acompañarles desde ese momento. También vienen para encontrar espacios de socialización, para denunciar situaciones que viven y que se encuentran en ámbitos a nivel sanitario, jurídico, laboral. También acuden para resolver cuestiones personales, porque no es fácil el tránsito, pero no porque sea inherente a la persona. La dificultad no viene por ser una persona trans, las dificultades sobrevienen por la transfobia. La transfobia es el principal motor de obstáculos en los procesos de transición y en el sufrimiento que para algunas personas supone reconocer su propia identidad, lo que denominamos la transfobia interiorizada. Hay personas que no se lo permiten por miedo a quedarse solas, por miedo a no cumplir las expectativas de la familia, por miedo al aislamiento social, por miedo a no encontrar un empleo digno, por miedo a sufrir. No es fácil vivirse como persona trans, no lo es. Buscan espacios de confianza, de conocimiento de la realidad, a través de profesionales especializados, pero no solamente por ser profesionales, sino por poder acercarnos a sus realidades del conocimiento. Porque si hay alguien que esté legitimado para conocer el proceso trans, es la propia persona trans, no hay ninguna duda. Buscan empatía, inmediatez en la atención.
Hay veces que surgen necesidades que hay que resolver en el momento. No pueden esperar esos plazos interminables que muchas veces ofrecen desde la sanidad pública, pues porque están desbordados y lo entendemos. Entonces, hay una inmediatez que muchas veces es lo que ofrecen los colectivos. Esa inmediatez en la respuesta para poder resolver incertidumbres, dudas, incidencias que se estén dando. El asesoramiento actualizado, conocer la normativa. ¿Cómo va a hacer una persona trans uso de un derecho si no sabe que lo tiene? No puede hacerlo. Entonces hay que estar ahí para poder ofrecer ese marco de conocimiento desde el derecho para que lo pueda ejercer. El trabajo en red, importantísimo. Poder coordinarnos con otros recursos, con otras entidades, con la administración. Desde Gama hacemos un trabajo prácticamente codo a codo con el servicio Transcan, donde está mi querida Joana Cabrera, que es la gestora de casos de la unidad de atención sanitaria a las personas trans del Servicio Canario de la Salud. Una persona formada, empática, que conoce como nadie esa realidad trans y con la que nos coordinamos en derivaciones, en trabajo conjunto, y eso optimiza al final y mejora la calidad de vida de las personas. ¿Hacemos incidencia política? Por supuesto que sí. Desde los colectivos somos altavoces que llevamos esas realidades muchas veces silenciadas ante la administración, no solo a través de proyectos, no solo a través de la intervención en un proyecto concreto, sino también a través de espacios de intercambio, de mesas de trabajo, de foros con la administración, donde ponemos sobre la mesa todas estas necesidades. Porque tenemos discurso, porque al final nos hacemos activistas. Lo queramos o no, no se puede estar en una entidad LGTB sin sentir, con independencia de orientación, de identidad, que estamos trabajando por transformar la sociedad y porque tenemos una mirada despatologizante, incluso antes que los avances legales. No nos hace falta que haya una ley en este momento a nivel canario, ha venido y es maravillosa, pero ya teníamos esa mirada previa impulsando la transformación desde nuestros ámbitos de trabajo. Este protocolo de atención sanitaria lo quiero presentar brevemente, podéis acceder a él porque está colgado en internet, si no a través del Drago también, si hay alguna persona sanitaria puede acceder a él, y si no desde Gama lo podemos enviar. Es el protocolo de atención sanitaria a las personas trans del Servicio Canario de la Salud, que entró en vigor en marzo del año 2019. Fijaros, si he dicho que la ley nueva, la ley de igualdad social en materia de derechos trans es de este año 2021, en el año 2019 ya teníamos un protocolo que había cambiado la mirada, ya era despatologizante. Aun siendo un reglamento de una ley anterior, la del año 2014, que nació desde la patologización. Pero una cosa es que haya un marco normativo y otra cosa es que se puedan mejorar aspectos en el avance social, ¿no? Que siempre va impulsando el cambio legal. El protocolo recoge la atención a personas trans en cualquier etapa de sus vidas, con especial mención a la infancia y adolescencia. En Canarias se pautan tratamientos hormonales con bloqueadores de la pubertad en personas, en criaturas que todavía no tienen la mayoría de edad. Y creo que es un logro y creo que es una realidad que hay que poner de manifiesto siempre que sea el deseo de la persona, insisto, siempre que sea el deseo de la persona. No debiera nunca estar condicionado un tratamiento ni a una modificación del DNI, ni a una rectificación registral, que ahora veremos, ni a ningún tipo de proceso que no sea el voluntariamente elegido. Este protocolo implica un consenso profesional que garantice la atención sanitaria integral y continuada a las personas trans. Todavía es mejorable, porque como Joana siempre argumenta, la formación a profesionales de la atención primaria y la formación a profesionales que atienden a personas trans tiene todavía mucho que avanzar. Las unidades de acompañamiento, los dije antes, son 2, desde el principio de la libre determinación del género, y establece procesos de acompañamiento, apoyo y asesoramiento individualizado, empleando las técnicas de escucha activa en la toma consensuada de decisiones. Cuenta con 2 gestoras de casos, una por provincia, que deriva los diferentes servicios que están no de una manera lineal, ya no tenemos esa triada
que teníamos antes de empezamos con una evaluación psicopsiquiátrica, continuamos con un tratamiento hormonal y finalizamos un tratamiento quirúrgico. Eso ya ha desaparecido por completo. El modelo es circular, la persona está en el centro de su necesidad, es escuchada desde su necesidad concreta y es derivada al servicio gine, urología, foniatría, endocrinología, en función de la necesidad que plantea, con garantías clínicas. La figura del psicólogo, psicóloga de la unidad ha pasado a un segundo plano, precisamente por esa despatologización que exigía el nuevo modelo. Entonces hay una figura, que es un psicólogo clínico, pero que está más que para acompañar, función que en este momento no desempeña, está más para dar respuesta quizás a situaciones de comorbilidad. Quiero decir, ahí, por ejemplo, estamos observando en estos últimos años que algunos jóvenes trans, por muchas situaciones distintas, se autolesionan. O hay se asocia el malestar con la identidad y con la corporalidad a trastornos de la conducta alimentaria. Lo estamos evidenciando en los últimos años. De hecho, ya hay líneas de investigación abiertas en este sentido y en ocasiones se requiere una mirada clínica que pueda abordar estas situaciones, pero no para evaluar la identidad, insisto. Ese acompañamiento psicológico que se ofrece siempre es opcional, ya no es obligatorio. Es muy importante porque para que se integren en los centros educativos, en el ámbito social, los cambios en la documentación crean situaciones muy favorables. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria. El protocolo incorpora de manera inmediata el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria. Y eso ha facilitado el acceso de las personas trans a sus centros de salud, porque no tienen que estar condicionados por el miedo a cómo me van a llamar, cómo se van a dirigir a mí, me voy a sentir humillado, humillada, humillade. Entonces, el poder tener una tarjeta sanitaria acorde a tu identidad ha sido un paso muy importante. Y ya lo incorporó el protocolo desde el año 2019. Y la atención psiquiátrica pues, va a estar en función de ese grado de sufrimiento o de otra patología que no tiene nada que ver con la identidad trans y que hace que, bueno, que esté ahí también en la unidad como profesional, pero, insisto, de apoyo. Nunca de forma obligatoria. Bien. El papel de los profesionales y las profesionales. Bueno, creo que llegado a este punto, cabe decir que el respeto, el asesoramiento y el acompañamiento a las personas trans y a su entorno debiera estar en nuestro, no sé, en nuestro objetivo diario, ¿no? Si somos profesionales que acompañamos, tenemos la suerte de estar ahí en los procesos de las personas trans. Conocer los protocolos y las guías clínicas es muy importante pues, para saber dar respuesta con conocimiento y con los circuitos bien integrados y bien colocados. No cuestionar, no juzgar, estar libre de prejuicios, que parece fácil, pero no lo es. No lo es. Hay que revisarse muy bien, porque el tema no está en que a veces tengamos prejuicios de manera consciente. El tema está cuando los prejuicios los tenemos tan interiorizados o tan integrados que no somos conscientes de ellos. Ese es el principal problema. Lo hemos ido aprendiendo, nos lo han metido en vena. Cuando llega un momento que tienes que dar respuesta a una necesidad que te plantea una persona trans, de repente surgen algunos prejuicios si no los has revisado. Y tenemos que estar muy, muy pendientes a nosotras mismas. Algo que ocurre con mucha frecuencia es la presunción de cisexualidad, al igual que la presunción de heterosexualidad en las personas que acompañamos. Tenemos una mirada desde la presunción. Parece que todo el mundo es cis hasta que no se demuestra lo contrario. Entonces no tenemos en cuenta esa diversidad. Yo esto lo dejo ahí para que también le demos una vuelta, ¿no? Lograr romper esa presunción. Tener una mirada despatologizante, no me cansaré de decirlo. Recibir formación, información y sensibilización. Prohibir y denunciar el uso de terapias conversivas. Es que se siguen dando, se siguen haciendo. Y como hay un vacío legal, como todavía la ley estatal no ha sido aprobada, no están penalizadas. Hay todavía profesionales por decir algo. Hay personas que en su ámbito laboral o profesional se permiten la licencia de intentar revertir
la identidad o la orientación afectivo-sexual de una persona cuando se sale de la norma. Hay que eliminar prácticas obsoletas, estigmatizantes y patologizantes, como el test de la vida real, ¿no? Que todavía algunas comunidades autónomas lo tienen incorporado en sus guías clínicas y que vienen un poco a cuestionar a la persona desde demuéstrame lo mujer o lo hombre que eres para que yo pueda asegurarte cuál es tu identidad. Creo que hay una línea roja que no se puede nunca cruzar y, como dije antes, es el cuestionar cuál es la identidad de una persona sin que sea ella misma la que lo pueda hacer. Tener siempre presente a la persona en el centro, en el foco, preguntar cómo quiere ser nombrado o nombrada, con qué nombre se identifica, cuál es su nombre, cuál es la forma en la que quiere, el pronombre que quiere que usemos cuando nos dirijamos a él, a ella o a él o a ella. Usar un lenguaje inclusivo, respetuoso, pero no solamente en el lenguaje, también en los formularios que utilicemos, en los baños, cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal a la hora de comunicarnos. Crear espacios amables, cercanos, espacios de apoyo. Dije antes que iba a dar una pincelada sobre el marco legal canario. La ley, por si la queréis conocer, es la ley 2/2021 de 7 de junio de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Conlleva la despatologización, por tanto la supresión del informe psicopsiquiátrico, y la puerta de entrada a las unidades ya no es la planta de psiquiatría, sino que es el ámbito de la atención primaria, ¿no? Es de donde se deriva. Las mejoras para una ley de máximo, una atención sanitaria en ámbito reproductivo y sexual, nos queda todavía por trabajar, la formación de profesionales, otra demanda que pongo sobre la mesa, la evaluación de la calidad de los tratamientos, las estadísticas, la incorporación de la intersexualidad, importantísimo, se ha logrado en esta ley incorporar la realidad de las personas intersex y prohibir de forma tajante cualquier cirugía cosmética en bebés intersex. Y, por supuesto, el reconocimiento de la identidad de las personas no binarias, algo que era impensable porque no tenemos precisamente un sistema jurídico que reconozca, ¿no?, una identidad que no sea la de hombre o mujer. El reconocer en el imaginario social colectivo esa identidad no binaria es un paso fundamental y de gigantes, ¿no? María José, perdona, el Sí. tiempo ya, estamos en la media hora, entonces sería Un minuto. Sí, el momento de las preguntas. Digo solo que Sí. quien tenga preguntas ya las puede ir escribiendo en el chat. Vale, perfecto. Para concluir esta primera parte. Sí, voy a concluir de nuevo con el alegato o con la propuesta de impulso de esa ley de igualdad que erradique, que derogue el marco legal estatal actual, que es absolutamente patologizante y que está obsoleto porque sigue exigiendo los 2 años de tratamiento hormonal para rectificar nombre y sexo legal en el DNI, sigue exigiendo la mayoría de edad, sigue exigiendo el informe de disforia de género y ser español, española. Hay que terminar ya con esa ley, obviamente, para dar paso al avance real. Aquí tenemos un recurso que te lo enviaré, Pilar, para que lo tengan todas y todos, quien quiera, una guía que hicimos en su momento para acompañar un tránsito en familia, y tenéis ahí pues nuestra dirección para dirigirse a nosotros, para lo que necesitéis. Un absoluto placer haber estado este ratito exponiendo cuál es el modelo de trabajo, y ahora pues me quedo a vuestra entera disposición. Muy bien. Gracias. Entonces, si... Dejo de compartir. Exacto. Bueno, ahora entonces vendría un momento de diálogo. La grabación termina ahora para que las personas que quieran podrán encender su cámara. Entonces yo simplemente me despido de las personas que nos han seguido o que nos verán en YouTube, y entonces ahora viene la parte que es un diálogo entre nosotros.